Muy buenas tardes, bienvenidos a esta serie de conferencias Ciudad Virtual. Gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde, a quienes poco a poco se van a ir uniendo a esta transmisión. Ciudad Virtual es una iniciativa que se realiza gracias a la Maestría en Gobierno Urbano y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de la Red Iberoamericana de Historia y Teoría Política Urbana. Hoy saludo al profesor Jesús Rodríguez, doctor en Filosofía Moral y Política, profesor e investigador del Departamento en Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Hoy el profesor nos va a ofrecer una charla sobre la discriminación con un enfoque territorial urbano. Recuerden que, como siempre, en la parte inferior de este video, en la descripción, van a encontrar una bibliografía que nos ha sugerido el profesor Jesús Rodríguez para que abordemos y profundicemos en este tema tan interesante. Profesor, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Paola. Pues muchas gracias a ustedes por su atención y pues quisiera particularmente expresar mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Colombia, en especial al Instituto de Estudios Urbanos y su programa de maestría en gobierno urbano, que hacen posible este ciclo tan relevante de ciudades virtuales, haciendo de la necesidad virtud y realmente generando una experiencia educativa al hilo del confinamiento obligado al que estamos en muchos países para enfrentar los estragos y el desarrollo de la pandemia de COVID-19. El tema que vamos a revisar, que hemos denominado la discriminación, un enfoque territorial y urbano, es un tema novedoso en el terreno de los análisis sociales, de los estudios sociales, tanto de los estudios de teoría política, de filosofía política, como de los estudios propiamente urbanos. Es un tema reciente porque en él convergen nuevas conceptualizaciones o nuevos enfoques que, digamos, introducen una serie de elementos de análisis, de puntos de vista, de discusiones, que se anudan de una manera especial, generando esta originalidad y novedad que caracteriza al tema. De manera específica, en el debate urbano desde el enfoque territorial, y en particular en el tema que nos interesa, que es el tema de la discriminación o desigualdad de trato, creo que convergen dos novedades teóricas que en los estudios o en las investigaciones que hacemos en las universidades empiezan a crecer. Una primera novedad es la aparición del problema de la discriminación como un problema sustantivo de desigualdad e injusticia, un problema que requiere una política de los estados democráticos que sea capaz de reducir y, de ser posible, eliminar esta desigualdad estructural que caracteriza a todas las sociedades humanas. Es decir, nuestra temática pone en primer lugar como objeto de análisis la agenda de no discriminación que hoy día recorre los distintos países, por lo menos los que tienen una estructura constitucional basada en derechos, y es un reclamo legítimo de movimientos sociales, de líderes políticos, de partidos, de asociaciones, de intelectuales, de movimientos. En ese sentido, cuando identificamos el tema de la discriminación, lo hacemos con un enfoque que aporta categorías para entenderlo como un problema específico, como un problema propio que merece un análisis particular. Pero no solo nos enfocamos en el tema de discriminación, sino que también atendemos a otra, digamos, novedad en los estudios sociales y políticos, que ha sido denominada, como lo han planteado algunos estudiosos, como el profesor Francisco Colom
o el profesor Carlos Patiño de la propia Universidad Nacional de Colombia, el profesor Colom del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que es lo que se ha llamado el giro espacial de la teoría política. Es decir, la idea de que hoy día para analizar los procesos políticos, y yo tengo la impresión de que no hay nada más político que la experiencia de la ciudad, que la experiencia de las metrópolis o de los espacios urbanos, que los estudios entonces de la política durante mucho tiempo los hemos conducido a partir de un enfoque fundamentalmente histórico. Es decir, la narrativa principal para analizar la política ha sido una narrativa eh, eh, temporal que construye sus objetos de estudio al hilo de las sucesiones cronológicas. Ese enfoque no es un enfoque que podamos descartar, pero cuando uno analiza la complejidad de los procesos políticos, se da cuenta de que el enfoque meramente histórico o cronológico o sucesivo es un enfoque unilateral. Es decir, es un enfoque insuficiente para poder comprender la construcción, desarrollo y necesaria crítica de los procesos políticos. Por eso, la introducción reciente, en las últimas décadas, de lo que hemos llamado el giro espacial, es decir, la aparición de un enfoque que se fija sobre todo o reivindica sobre todo el papel de las relaciones humanas en el espacio. Lo que un reconocido teórico social y filósofo político, Edward Soja, ha llamado la necesidad de reterritorializar los estudios de los objetos políticos. Necesitamos entender la política como una variedad de actividades humanas que como característica constitutiva tienen su despliegue en los territorios. Es decir, que los procesos de la política tienen una dimensión geográfica territorial que les resulta constitutiva, que los articula, que les da densidad, que les da contenidos y que produce el sentido que poseen. En ese sentido, lo que nosotros hacemos y trataremos de hacer en este par de charlas que hoy día tenemos gracias a la Universidad Nacional de Colombia, pues era tratar de combinar estos dos enfoques. El enfoque de lo que llamamos nosotros los estudios antidiscriminatorios, ahora me referiré con detalle a eso, y el enfoque del giro espacial o el giro territorial, centrándonos sobre todo en la experiencia urbana. Si lo quisiéramos hacer o formular de manera más sencilla, más clara, que fuera más digerible para todas y todos nosotros, pues tendríamos que decir que nos interesa analizar la discriminación como un fenómeno de despliegue no solo histórico, sino territorial, y como un proceso de naturaleza no solo jurídica, es decir, del orden legal, sino también como un proceso de carácter político y geográfico. En ese sentido, digamos que lo que tratamos de captar, que lo que tratamos de identificar, es lo que el estudioso Ariel Kaufman llama la emergencia de la pandemia antidiscriminatoria, es decir, tratamos de situarnos en un nuevo horizonte de estudios que son los estudios sobre discriminación, y al mismo tiempo a la novedad de este horizonte le agregamos la novedad del enfoque territorial, que veremos que resulta particularmente productivo, particularmente heurístico para comprender los procesos de discriminación. Yo creo que incluso buena parte de las debilidades que hemos tenido para dar cabal cuenta de cómo funcionan los procesos de discriminación proviene de que no hemos sido capaces de recuperar la dimensión del territorio, la dimensión de la experiencia geográfica o para decirlo de manera más clara, la manera en que las personas y los grupos se despliegan en el territorio de la ciudad como elementos constitutivos de las relaciones sociales en general y de las relaciones discriminatorias en particular.
Déjenme entonces dedicar esta sesión a la conceptualización básica para entender de qué hablamos cuando hablamos en serio de la discriminación, para que en nuestra segunda sesión, una vez precisado el enfoque que vamos a llamar antidiscriminatorio, podamos referirnos a experiencias más concretas de prácticas discriminatorias en el tejido urbano, en el territorio metropolitano. Y eso va a tener que ver con la identificación de los grupos humanos que son particularmente vulnerables a sufrir relaciones de discriminación en su experiencia regular, en su vida cotidiana. En ese sentido, tendríamos que partir de situar a la discriminación como un problema en sí mismo, como un problema de entidad o de calado propio que requiere estudio, que requiere análisis y que requiere conceptos específicos que no pueden ser el mero reflejo o la calca de otros abordajes sobre problemas de injusticia, de desigualdad, etcétera, que si bien pueden estar relacionados, no nos explican lo propio o lo específico de aquello que llamamos discriminación. A esta disciplina naciente, a este desarrollo que hacemos en muchos centros de estudio, un grupo muy amplio de colegas dedicados y dedicadas a las cuestiones de discriminación, le hemos llamado la construcción de una razón antidiscriminatoria. Es decir, es un proceso de desarrollo analítico, de estudios científicos, de análisis conceptual, de construcción de un nuevo vocabulario que se articula de manera interdisciplinaria alrededor de los fenómenos y procesos que llamamos discriminación. ¿Por qué le llamamos estudios antidiscriminatorios o la construcción de una razón antidiscriminatoria? Pues por aquello que Kant llamaba el uso crítico de la razón. Es decir, cuando analizamos críticamente, cuando analizamos sometiendo al análisis estricto de nuestras categorías intelectuales los fenómenos de discriminación, sería absolutamente absurdo que lo que resultara de estos estudios fuera la justificación de los procesos de discriminación, la validación o la naturalización o normalización de las prácticas y procesos de discriminación. Todo lo contrario, cuando enfocamos analíticamente, cuando enfocamos conceptual y académicamente los procesos de discriminación, nuestra única conclusión es que, bueno, nuestro único horizonte de conclusiones es que hemos de arribar a un punto de vista contrario a la discriminación, a una crítica razonada, a una crítica de fondo de esos procesos y por lo tanto a un proyecto político muy claro que está presente en todas las sociedades democráticas, la necesidad de eliminar la discriminación considerada como uno de los grandes males que padecen nuestras sociedades. Y lo primero que hay que entender, y a mí me interesa poner especial acento en esto, es que las relaciones de discriminación, ahora daremos una definición para que puedan ser más claras desde luego, pero las relaciones de discriminación no son fenómenos menores, no son procesos menores, no son expresiones de mal gusto, no son frases políticamente incorrectas, aunque a veces suenen mal, sin duda, ¿no? No se trata de pequeñas injusticias que serían secundarias a las verdaderas y profundas injusticias. En realidad, las relaciones de discriminación son constitutivas de la manera en que nos relacionamos en el orden social, del lugar que ocupamos en el orden social, de los derechos que tenemos acceso, a los que tenemos acceso en el orden social, de las expectativas de vida que nos podemos construir. Y por lo tanto, las relaciones de discriminación definen en gran medida quiénes somos, qué podemos esperar y cómo vemos y tratamos a los demás. Es decir, son relaciones constitutivas de nuestra identidad.
Hay un rasgo de la discriminación que siempre hay que resaltar, de los procesos y relaciones de discriminación, que siempre hay que resaltar, y es que si bien la discriminación, como veremos enseguida, tiene que ver con una privación o negación de derechos, es decir, es una carencia que sufren grupos humanos completos, no es una carencia que surja de la nada, no es una carencia que provenga de la fortuna, mejor dicho, de la mala fortuna, que sufren aquellos que pertenecen a los colectivos discriminados. En realidad, las relaciones de discriminación, siendo una privación o carencia de derechos, ya tendremos ocasión de precisar este acercamiento, ¿sí?, son también la expresión de relaciones asimétricas de dominio. Es decir, están referidas a relaciones de desigualdad entre grupos humanos que implican que la desventaja que sufren los grupos que históricamente han sido discriminados y los nuevos grupos que, cabalgando sobre las discriminaciones del pasado, agregan nuevas discriminaciones, estos grupos están correlacionados con grupos que obtienen ventajas y privilegios de las relaciones de discriminación. Por eso, el discurso de la no discriminación no es un discurso pacífico, no es un discurso de reconciliación, sino que es un discurso político que exige nuevas distribuciones de poder, nuevas distribuciones de los bienes públicos, como el espacio de las ciudades, o nuevas distribuciones de los derechos que, al estar concentrados en su ejercicio en solo los grupos privilegiados, se convierten en derechos excluyentes, en experiencias excluyentes respecto de bienes públicos y derechos. En ese sentido, lo que nuestro enfoque político agrega siempre al punto de vista de la discriminación es que la discriminación no es solo una carencia o una privación. La discriminación es también una inaceptable forma de desigualdad, una inaceptable forma de dominio, y que por lo tanto la agenda democrática que sostenemos en muchos países, la agenda democrática de no discriminación, implica una relación novedosa entre los grupos, implica la remoción, la eliminación de privilegios injustificados de los que se benefician quienes pertenecen a los segmentos discriminadores, y por lo tanto la compensación y la recolocación de aquellos que históricamente han estado sujetos a esta experiencia de discriminación. Yo creo que este enfoque, lo que yo llamo el enfoque político de la discriminación, nos permite ir entendiendo la naturaleza de aquello que llamamos discriminación. Y aquí quiero ser pues muy didáctico, porque cuando hablamos de discriminación, nos enfrentamos con un vocablo, con una palabra que está presente en nuestro uso regular de la lengua. Es decir, es una palabra que utilizamos con mucha frecuencia, y a veces ese uso cotidiano, regular del término, nos esconde su sentido profundo, o lo que vamos a llamar aquí el sentido técnico o el significado técnico de la discriminación, ¿sí? Si nosotros hacemos lo que se suele hacer cuando buscamos el significado de un término, que es ir al diccionario de la lengua, al tumbaburros, ¿no?, que nos permite aclararnos los términos que no tenemos claros, que nos permiten conocer el significado de vocablos que son oscuros en algún sentido para nosotros. Cuando buscamos el verbo discriminar y el término discriminación, encontramos por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española o en cualquier diccionario de la lengua española, pero también en los diccionarios de la lengua en otros idiomas. Si consultan diccionario de Oxford, de Cambridge, el Webster en inglés,
van a encontrar en francés, en alemán, en italiano, van a encontrar una primera acepción o significado de discriminar, donde discriminar significa separar o distinguir. A eso le vamos a llamar el sentido lexicográfico del vocablo discriminar. Lexicográfico, que es un término muy pomposo, solamente quiere decir el sentido que nos proporciona el diccionario. Entonces, la primera definición de diccionario que nosotros encontramos es que la discriminación o el acto de discriminar significa separar o distinguir, establecer diferencias. Así que en su acepción de diccionario, no parece haber nada malo con la discriminación, porque todos los seres humanos, de manera regular, hacemos separaciones o distinciones, establecemos contrastes. Si ustedes van a organizar los calcetines o la ropa que tienen en su ropero, pues lo que tenderán a hacer será pues juntar los calcetines con los calcetines o las camisas con las camisas, los cinturones con los cinturones, de tal manera que hagan una clasificación, distinción o separación entre las prendas de vestir que ustedes tienen a su disposición. ¿Hay algo malo en discriminar esos productos por su naturaleza? Desde luego que no. Pero no hablamos de eso cuando hablamos de discriminación en un sentido político, en un sentido técnico, en un sentido de análisis académico. Ese significado, lo que llamamos el uso lexicográfico o el sentido lexicográfico de la discriminación, en realidad es un sentido irrelevante para los estudios políticos y jurídicos. Si seguimos nosotros avanzando en el diccionario, vamos a encontrar, sin embargo, que hay con frecuencia o de manera regular aparece una segunda definición o acepción. Esta segunda definición o acepción ya tiene un poco más de contenido, ya nos va a resultar familiar para el interés que nosotros tenemos sobre la discriminación como un fenómeno social de desigualdad. Normalmente los diccionarios dicen, además de separar o distinguir, la discriminación consiste en tratar a una persona, estoy parafraseando, estoy, digamos, reconstruyendo la definición que da el diccionario de la Real Academia Española. La discriminación consiste también en tratar a una persona o grupo de manera negativa a partir de algún elemento que la caracteriza, como la raza, como el sexo, etcétera. Aquí ya tenemos un avance. Ya salimos de la visión usual de la idea de discriminar como una acción absolutamente neutral, y el diccionario ya nos ofrece una idea un poquito más precisa. La discriminación se nos presenta como una conducta negativa que dirigimos o que se dirige contra un determinado colectivo. Y esta conducta negativa se da sobre ciertos rasgos que encontramos en la persona o grupos discriminados. Y los diccionarios siempre aluden a esos ejemplos. A mí me llama la atención que siempre sean los mismos ejemplos, la raza o el sexo, ¿no? La nacionalidad aparece también con frecuencia. Yo creo que estamos bien encaminados, pero es todo lo que podemos entender de la discriminación. ¿Eso nos da ya una definición que nos permite el análisis serio, académico, científico de la discriminación? No, todavía no, porque nos falta un rasgo característico de los procesos discriminatorios que no está dado por las definiciones de los diccionarios, que no está identificado en los diccionarios, porque la definición de diccionario nunca nos especifica, tampoco tiene por qué hacerlo, ¿no? Pero nunca nos especifica o nunca nos detalla en qué consiste ese tratamiento negativo que sufren las personas por su raza, por su sexo, por su nacionalidad, ¿no? Sabemos que es negativo, pero ¿qué significa un tratamiento negativo? ¿Que alguien me vea de mala manera? ¿Que alguien hable mal de mí a mis espaldas? ¿Que alguien haga un chiste sangrante
sobre mí o sobre mi grupo, que alguien se burle, eso significa ya discriminar. De tal manera que nos falta allí un marcador. Nos falta un elemento definitorio de los procesos de discriminación y creo que es necesario entonces buscar otra fuente. Ya no las aclaraciones regulares que nos puede facilitar un diccionario, sino los conceptos que provienen del lenguaje especializado del derecho. Y allí hay que decirlo con claridad, el derecho no solo como disciplina jurídica, como sistema de análisis jurídico, como análisis de normas jurídicas, sino que el derecho también entendido como un discurso de reivindicación de titularidades de los seres humanos, el derecho en su forma especializada es el que nos ha ofrecido la definición que buscamos, la definición técnica de discriminación, y que va a alimentar, por cierto, a las constituciones, a las legislaciones, a las exigencias de justicia que hoy día llamamos agendas de no discriminación. ¿Dónde encontramos esta definición más técnica, esta definición con la que sí podemos estar satisfechos, por lo menos como punto de partida para analizar los fenómenos de discriminación? Pues lo vamos a encontrar en un documento emblemático. Yo al menos lo he encontrado por esa vía. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año de 1948, la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Allí aparece la definición precisa, desplegada en un par de artículos en particular, desplegada en la declaración. De allí podemos extraer una definición convincente del significado de la discriminación y, por lo tanto, el contenido preciso, serio y, por lo tanto, útil para un Estado democrático de la exigencia o derecho humano de no discriminación. El derecho humano de una persona, de cualquier persona, a no ser discriminada. Es en la Declaración de 1948 que ustedes tienen al acceso, de un acceso fácil, con un clic, ¿no? buscar la declaración. Allí van a encontrar este primer manejo técnico que se da en nuestra época del concepto de discriminación y del derecho humano a la no discriminación. Solo quiero recordar que la Declaración Universal es, a juicio de muchos, un juicio que comparto, es el documento civilizatorio más importante que ha construido la humanidad. En él se condensa el discurso de los derechos humanos que va a dar orientación a los sistemas constitucionales democráticos durante la segunda mitad del siglo XX y el tramo que llevamos andado durante el siglo XXI. Es un documento normativo, en el sentido de que establece una serie de principios que los estados que firmaron la declaración, entre ellos Colombia, México, desde luego, asumieron como compromiso y como obligación de trasladar o traducir en sus legislaciones internas, ¿no? Lo que los juristas llaman a veces el derecho doméstico, el derecho interno en cada sociedad. Ustedes pueden hacer una búsqueda, pero podrán encontrar que el principio de no discriminación aparece en la Constitución colombiana, del mismo modo en que aparece en otras constituciones, y lo mismo sucede en la Constitución mexicana. Es decir, se prohíbe la discriminación. En el caso colombiano aparece en una formulación curiosa, porque en el mismo párrafo aparece la prohibición de la discriminación y la defensa de la familia, lo cual, bueno, puede sonar muy bien, siempre y cuando no se tenga en cuenta que la familia con mucha frecuencia es una fábrica de discriminación, de tal manera que si prohibimos la discriminación y santificamos la familia, pues con frecuencia estamos generando una vía contradictoria para lograr cualquiera de los dos propósitos. Pero en todo caso, lo que podemos decir es que nuestras constituciones actuales
tienen una fuente en aquellas definiciones que vamos a encontrar en la declaración. ¿En qué artículos vamos a encontrar esa definición? En los artículos segundo y séptimo de la declaración. ¿Qué aparece allí? Por ejemplo, en el artículo segundo de la declaración, además del famoso preámbulo de la declaración, que es un documento enormemente importante porque plantea el significado del nuevo horizonte de derechos humanos que se plantea por parte de las Naciones Unidas en ese momento, el artículo segundo lo que establece es que todas las personas tienen derecho a todos los derechos que están contenidos en la declaración. Nos recuerdan los juristas siempre que en la declaración de 48 están contenidos los llamados derechos civiles o de protección del individuo y de límites del poder político, los derechos políticos que, digamos, validan la existencia de los sistemas democráticos y los derechos sociales y de bienestar, junto con una referencia a derechos culturales que tenían ahí más bien la idea de desarrollo o cultivo del espíritu. Entonces, los derechos que gozamos ahora o que nosotros a través de nuestros sistemas legales y constitucionales podemos acceder, pues son derechos cuyo horizonte, cuyo marco está formulado en la declaración. El de no discriminación aparece de manera implícita porque no se menciona el vocablo discriminación o no discriminación en el artículo segundo, pero se le da contenido. Y ahí se señala que todas las personas tienen todos los derechos establecidos en la declaración, sin que se les pueda excluir por razones como su raza, su sexo, su edad, su nacionalidad, su religión, ¿no? su posición política, entre otras cosas. Es decir, el primer elemento que nos da la declaración es que entendemos el derecho a la no discriminación como el derecho a gozar todos los derechos, sin que se nos excluya o limite ese acceso sobre la base de una pertenencia a un grupo que sufre una desventaja social. De tal manera que la discriminación siempre está vinculada a la experiencia de determinados grupos. Podemos decirlo para facilitar nuestra conclusión, que la discriminación tiene un primer marcador que es muy importante, que es la relación con grupos históricamente estigmatizados, con grupos históricamente excluidos, con grupos históricamente perseguidos. Puede ser cierto que de manera particular un varón blanco, heterosexual, de posición social acomodada, de capacidades regulares o completas, puede en algún momento de su vida sufrir algún tipo de discriminación. Es cierto. Pero lo que sucede con regularidad en las sociedades es que las personas que sufren discriminación es quienes están dentro de los grupos que sufren una estigmatización social, que son vistos colectivamente de manera despectiva, que padecen un desprecio social acumulado y por lo tanto son grupos estigmatizados o víctimas del prejuicio colectivo. Eso hay que decirlo y eso lo ve la declaración. Es decir, si usted quiere entender la discriminación, entienda que tenemos que hablar de grupos sociales. Y el segundo marcador que ya está presente en ese artículo segundo de la declaración, pero que se remarca con claridad en el artículo séptimo, el segundo marcador de la discriminación es que la discriminación, el artículo séptimo ya habla explícitamente de discriminación y señala que queda prohibida toda discriminación queda prohibida que implique la violación o negación de los derechos de la declaración. Y ahí vamos a tener el segundo marcador. Discriminar significa violar los derechos
de aquello, en particular de aquellos grupos, ¿sí?, por razones injustificadas, por razones inválidas. En ese sentido, para que nosotros podamos identificar un fenómeno o un proceso discriminatorio, tienen que concurrir esos dos elementos. Uno, la existencia o presencia de grupos históricamente discriminados. Eso siempre hay que, eh, eh, hay que verlo con claridad. Eh, eh, Ariel Kaufman, este gran estudioso de la discriminación, dice: no hay discriminación en general. Toda discriminación es una relación que afecta a colectivos humanos identificados, ¿sí? Y por otro lado, la discriminación, para ser técnicamente identificable, implica una violación de derechos. ¿Cuáles derechos? Cualquiera o varios acumulados de los derechos humanos que están establecidos en la propia declaración. Y hoy día aclararíamos una violación de los derechos que provienen de la declaración y de los derechos humanos que se han venido acumulando en el llamado Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que también se refleja en nuestras constituciones y legislaciones domésticas. Así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos da ese doble indicador, o esos dos indicadores o marcadores: la existencia de grupos históricamente estigmatizados, sujetos al prejuicio, y el rasgo, aquello que le da contenido a esa vaga idea de tratar negativamente, que consiste en violación de derechos. Por eso, cuando tenemos el criterio de la violación de derechos, entendemos que la discriminación es un daño de enorme seriedad a las personas. No es que las personas discriminadas tengan la piel muy sensible, no es que se ofendan con facilidad y por eso digan que son discriminadas. Es que las personas discriminadas sufren una violación constante, históricamente asentada, históricamente vigente, de sus derechos humanos, de los derechos a los que deberían tener acceso y disfrute solo por la razón de ser seres humanos. Entonces, entender así la discriminación nos permite empezar a identificarlo como un fenómeno particular, ¿no?, como un fenómeno que genera debilidad, vulnerabilidad, desventaja, carencia en aquellos que pertenecen a determinados colectivos y solo por esa pertenencia ven mermados sus propios derechos. Por eso los ejemplos clásicos de discriminación, pues los tenemos siempre a la vista. Los grupos, las llamadas minorías étnicas, ¿no?, o como dicen ahora algunos estudiosos, las minorías etnorraciales. Es decir, grupos humanos que ven reducidos sus derechos, incluso el derecho a la vida, ¿no?, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al libre tránsito, el derecho a ver protegida su propiedad, solo porque tienen determinadas características fenotípicas o cierto tono de piel, ¿sí? Y solo por ese rasgo que ha sido estigmatizado, sufren una serie de prácticas sociales que implican la violación de sus derechos. Hace unos meses, en un seminario, en un simposio que tuvimos en la ciudad mexicana de Campeche, el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, un gran profesor, Óscar Almario, nos presentaba el análisis del tipo de agresiones y violaciones de derechos que sufren las poblaciones afrocolombianas en el marco de la experiencia de la violencia, etcétera, ¿no? Un análisis muy documentado. Y mostraba cómo efectivamente la pertenencia etnorracial generaba en sí mismo un factor de desventaja. De tal manera que la discriminación lo que hace es impedir
es una especie de cortocircuito entre el individuo y los derechos a los que debería tener acceso. Y eso nos lleva a otra distinción crucial que nos va a servir mucho para entender la experiencia de la discriminación urbana y de las desventajas que sufren grupos humanos completos en el marco de la experiencia metropolitana, de la vida metropolitana, y que tiene que ver con los motores, con los elementos que mueven la experiencia de la discriminación. Y con eso voy a empezar a cerrar para que con esta base ya en la siguiente conferencia nos podamos referir al giro territorial y a los ejemplos de los grupos que históricamente sufren discriminación. Pero permítanme introducir estas dos últimas ideas que quiero compartir con ustedes. Y una de ellas es, a ver, ¿cuál es el motor de la desventaja? ¿Cuál es el motor de esta desigualdad que llamamos discriminación? Hay que decirlo con claridad, no es el reparto del ingreso y la riqueza. Los motores de la discriminación son motores de índole cultural. Y los estudiosos los han identificado bajo los conceptos de estigma y prejuicio. Estigma y prejuicio. Que son conceptos que tienen que ver con la clasificación cultural que los grupos humanos construyen para identificar, clasificar y subordinar a aquellos que son diferentes. La estigmatización es un proceso mediante el cual identificamos algunos rasgos o características verdaderas, físicas o virtuales, no tiene que ver con que sean inventadas, que asignamos a determinados grupos para construir un lugar que le corresponda. Por ejemplo, la construcción de estereotipos normalmente viene de los procesos de estigmatización, de la construcción de un estigma, de una marca socialmente articulada que identifica al grupo y por lo tanto traslada esa categorización a quienes lo integran en sentido derogativo, en sentido negativo, poniéndolo en una situación de desventaja. Es cierto que los seres humanos, decía el gran antropólogo Claude Lévi-Strauss, tenemos un intelecto clasificatorio, es decir, operamos en el mundo haciendo clasificaciones. Pero lo propio de la discriminación es que su clasificación es una clasificación que al mismo tiempo subordina. El ejemplo clásico está en la estigmatización histórica de las mujeres. Si ustedes piensan en la manera en que los discursos religiosos, las grandes narrativas y relatos fundacionales de las religiones monoteístas, en donde nos hemos constituido o en cuyo seno nos hemos constituido moral y axiológicamente quienes habitamos estas sociedades, ¿no? Esos relatos religiosos son un relato de clasificación de las mujeres, es decir, son relatos que dan un lugar a las mujeres. Lo que van a entender es que no es un lugar equitativo, es un lugar subordinado. Son relatos de estigmatización. Y la estigmatización justifica el trato en términos de desigualdad. De tal manera que vamos a entender que la discriminación va a ser un proceso de conversión, de transformación de la diferencia en desigualdad. Somos quienes constituimos los grupos humanos, somos diferentes, pero el ser diferente no implicaría de suyo la desigualdad. Pero lo que hace la estigmatización es precisamente convertir lo diferente en desigual, convertir lo diferente en algo amenazador, en algo manchado, en algo turbio, y que por lo tanto hay que subordinar y dominar. A eso llamamos estigmatización. Y las piedras con las que se construye esta estigmatización, los elementos que la articulan son los prejuicios. Una serie de prejuicios. Nosotros pensemos en el caso de las mujeres, otra vez, ¿no? Las mujeres son movidas por el sentimiento y no por la razón, ¿no? Las mujeres están constitutivamente hechas
para el cuidado de la familia y no así los varones. Las mujeres se mueven más por la compasión que por el razonamiento. Las mujeres no sirven para hacer política porque lo suyo es la vida de la casa, la vida doméstica y no la vida pública. Bueno, cada pieza es un prejuicio y cuando articulamos los prejuicios tenemos un proceso completo de estigmatización. Pues bien, la estigmatización conduce a la discriminación. Es el motor de los actos de discriminación. No es cierto que discriminemos aleatoriamente. No es cierto que discriminemos sin que haya un marco detrás. Incluso cuando creemos que actuamos con originalidad, cuando creemos que actuamos por una voluntad propia, única e irrepetible, en realidad estamos realizando o actualizando prejuicios y procesos de estigmatización que nos han sido transmitidos a través del proceso de educación y aculturamiento. En ese sentido, los motores de la discriminación están en nuestro marco cultural y por ello se diferencian de esa otra forma de desigualdad y dominio que es la desventaja socioeconómica. Cuando se juntan desventaja socioeconómica y estigmatización discriminatoria, tenemos el tejido complejo de la desigualdad. A finales de los 90 y sobre todo durante el siglo XXI, una serie de especialistas, en particular una gran estudiosa norteamericana, Kimberly Crenshaw, lo que nos han dicho es que a esto hay que llamarle interseccionalidad. Es decir, la intersección entre la desventaja de clase, la desventaja socioeconómica y las desventajas que provienen del resto de nuestras adscripciones. Ser mujer, ser perteneciente a una minoría etnorracial, vivir con discapacidad, pertenecer a una minoría religiosa o formar parte de un grupo de diversidad sexual que no coincide, entre otras adscripciones posibles, que no coincide con la heteronormatividad o el modelo heterosexual vigente en nuestras sociedades. Ahí tenemos cómo camina la discriminación. Viola derechos, pero además tiene poderosas raíces culturales. Lo que nos interesa, y vamos a ver en la siguiente sesión que nos veamos, es cómo esto se vuelca en la experiencia de las ciudades y cómo nuestras ciudades están construidas sobre la base de procesos, criterios y prejuicios discriminatorios. Si les parece, ahora cerramos para cumplir con el horario establecido con una serie de preguntas y ya quedo a disposición de nuestra moderadora. Muy bien, profesor, muchas gracias por esta interesante conferencia. Aquí tenemos ya una serie de preguntas y comentarios. ¿Ahí me escucha bien, profesor? Perfectamente, Paula. Bien, entonces voy a iniciar con una pregunta muy interesante que nos hace Gustavo Javier Gutiérrez. Muy a propósito de esto último que usted hablaba, profesor, y es que en Colombia esto que llamamos estratificación socioeconómica, lo que vamos de estratos 1 y menos a 6 y más, pues es una división socioeconómica, ¿no? Que genera culturalmente y en la práctica alguna estigmatización y estereotipos, por supuesto, también de esto último. ¿Esto podría considerarse en sí mismo como un acto discriminatorio? Bien, les decía que vamos contestando cada una miren, el tema de la estratificación urbana en las ciudades de Colombia es un tema que para mí ha resultado particularmente interesante. El año pasado tuve la oportunidad de ofrecer un curso precisamente en la maestría de gobierno urbano por una generosa invitación del doctor Carlos Patiño. Y uno de los temas que salió a relucir es precisamente el de la estratificación. Tuve que enterarme, por supuesto, y preguntarle a los expertos en qué consistía el criterio de estratificación, y es un criterio de ordenación urbana que tiene el propósito de administración de la ciudad, ¿no? Es decir, la estratificación permite decidir prioridades presupuestales, política pública, desarrollo de infraestructura, compensaciones, etcétera. Eso es cierto, pero hay una cara de la estratificación que también
pude ir viendo que tiene que ver con la estigmatización conforme al estrato social, que es un estrato geográfico en donde se sitúen los individuos. De tal manera que es frecuente escuchar, no de manera oficial, desde luego, pero referirse a algunas personas diciendo tal persona es de estrato 2, lo cual a aquel que lo escucha le acarrea ya una serie de valoraciones previas que significan un demérito de la persona. Si usted aparece con un estrato 2 en una hoja de vida, ¿no?, lo que aquí llamamos currículum vitae, ¿no?, una hoja de vida, eso le va a generar una desventaja inmediata, por ejemplo, en una solicitud de empleo. Así que es muy importante ver cómo incluso clasificaciones que tienen otro propósito o que en términos administrativos podrían ser neutrales, pueden también políticamente implicar desventajas para los individuos que están sujetos a esa clasificación. Y luego se pueden hacer también asociaciones de otro tipo. Por ejemplo, el tono de piel de las personas que pertenecen o que habitan en los estratos urbanos de menor número, ¿no? De qué tonos de piel tenemos en los estratos 1 y 2, ¿no?, frente a los estratos 6. Habría que, en México ya lo hemos estado estudiando en los últimos estudios sobre discriminación, la correlación entre el tono de piel y el acceso a las ventajas superiores de la cooperación social. Por ejemplo, a los altos ingresos, a los altos empleos y a los altos niveles educativos. Y la pirámide del poder, del ingreso y de la educación se blanquea conforme se sube en ella. Esos son indicadores de que tenemos casos de discriminación. Perfecto, profe. Vamos a continuar con una pregunta que nos hace José Parra y es en el tema de la discriminación hacia las personas con discapacidad física o cognitiva, ¿sí? Si Sí. bien en la próxima sesión vamos a hablar de las expresiones propiamente de la discriminación en el territorio, sí, profe, ¿cuál es su reflexión frente a lo que hoy vemos como un desarrollo de las ciudades, aplicación de tecnología y demás, pero pareciera que se ha quedado rezagada en este tema, ¿no? En cómo Claro. hacer que las personas con discapacidad tengan acceso a la ciudad, al derecho a la ciudad. Claro. De hecho, qué bueno que me lo plantea, porque la siguiente sesión es una invitación para que nos volvamos a ver el martes de la próxima semana. Vamos a ver los casos específicos de cuáles son los grupos, no de manera exclusiva, habrá más, pero que de manera emblemática sufren discriminación, y esta discriminación está silenciada u oculta, como el caso de las personas con discapacidad. La Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de los estados de garantizar la accesibilidad en los espacios públicos y en las instalaciones urbanas, así como los edificios de gran aforo o de carácter público. Y eso es algo que no se cumple en nuestras ciudades. Tenemos ciudades que son absolutamente hostiles para personas con discapacidad porque sus semáforos no tienen señales auditivas para personas ciegas, porque sus calles no tienen rampas técnicamente diseñadas para que se pueda trasladar sin necesidad de ayudas extraordinarias a alguna persona con discapacidad motriz, etcétera. Y los edificios públicos o los edificios de amplio aforo con frecuencia son inaccesibles, es decir, es imposible que una persona con algún tipo de discapacidad significativa pudiera entrar. Y por lo tanto ejercer su derecho a la movilidad, a la educación, a la salud y todo lo que estos ingresos y libre acceso facilitan. Lo que hay que recordar es que la Convención de Discapacidad de Naciones Unidas establece que la discapacidad no es un defecto del individuo, no es un mal en sí que tenga la persona, sino que es una discordancia entre las características de la persona o el grupo que sufre discapacidad y las condiciones o contexto en que se mueve.
Por lo tanto, los estados están obligados a modificar las condiciones o el contexto para que estas personas puedan ejercer sus derechos en condiciones equivalentes a quienes no viven con discapacidad. Ese es uno de los grandes temas silenciados en nuestras ciudades. Nuestras ciudades son terriblemente hostiles a las personas con discapacidad. Y el que a veces los gobernantes o diseñadores o urbanistas no tengan la voluntad o intención de discriminar a alguien, no quiere decir que no lo hagan con el resultado material de sus diseños y sus decisiones. Es un ejemplo que uno de los casos que vamos a revisar. Claro que sí, incluso profesor, aquí aparece otro grupo que también puede ser particularmente considerado como discriminado y son los inmigrantes. Entonces, Rodolfo García Peña nos pregunta cómo llegar a una no discriminación cuando se es inmigrante, no solo internacional, sino incluso nacionalmente. Claro, claro, que es un problema que tenemos en países de estructura tan parecida como México y Colombia. No solo hay inmigrantes no nacionales, sino nuestras propias migraciones internas motivadas por la violencia o motivadas por la necesidad económica. Y lo que hay que entender es que las personas ocupamos lugares físicos en el espacio urbano. El migrante no es una categoría etérea o abstracta, sino somos seres humanos que establecemos relaciones, reproducimos nuestra vida social y requerimos espacio y nos asentamos y distribuimos o desplegamos en el espacio urbano. Y por lo tanto, las personas migrantes sufren discriminación al ser confinadas a los espacios más hostiles, más violentos, menos protegidos, donde menos oportunidad tienen de ejercer sus propios derechos, a los que no hay ninguna razón para quitárselos, ¿no? Entonces, las personas migrantes pobres, hay que decirlo, ¿no? No toda persona migrante está en esa situación, pero en particular las personas migrantes pobres, que además en general pertenecen a minorías étnicas, y que sufren en particular la feminización de la migración, que es la doble vulnerabilidad, porque hay muchas mujeres o también niñas y niños que integran los contingentes migratorios, pues precisamente sufren la discriminación en el propio confinamiento, en los propios arrinconamientos geográficos que van sufriendo en las ciudades. Los estados y los gobiernos municipales en particular tienen obligaciones, deberes especiales para atender la situación de las personas migrantes, proporcionarles salud, educación, de manera prácticamente inmediata, para que no se conviertan en bolsas de injusticia, en bolsones de injusticia dentro de los propios espacios urbanos, solo por el hecho de no pertenecer originalmente al núcleo urbano en el que se han asentado. Así es, profesor. Tengo dos preguntas aquí de Pedro Martín Martínez, quien, valga decir, nos ha acompañado en toda esta serie de Ciudad Virtual. Ha estado muy juicioso todos los martes y jueves aquí con nosotros. Profesor, el mercado que dirige la operación inmobiliaria define el sitio de cada uno según su renta, ¿no? Su capacidad. ¿Es una suerte de discriminación? Eh, yo creo que técnicamente eh, nos sirve distinguir entre las injusticias de corte económico y las injusticias de corte discriminatorio. No porque no vayan juntas en la experiencia social, no porque no se anuden, y para la experiencia de las personas, pues la verdad es que les da igual que la desventaja que padecen provenga de que son pobres o provenga de que son afrodescendientes, ¿no? O provenga de que no tienen un ingreso suficiente o provenga de que pertenecen a una minoría indígena. No, la verdad las personas sufren una desventaja de manera indiferenciada. Pero en el análisis sí es importante distinguirlo porque nos permite rescatar la complejidad de los fenómenos. Por ejemplo, los mercados inmobiliarios y los llamados procesos de gentrificación, que seguramente han salido a relucir en las numerosas charlas que ya han tenido en este ciclo. Los procesos de gentrificación es un anglicismo, ¿no? Que tiene que ver con la creación de espacios de privilegio en zonas
en los que antiguamente, digamos, vivían poblaciones populares. Los procesos de gentrificación significan, en general, dejar al mercado inmobiliario la administración de los nuevos espacios que se rehabilitan, se reforman, se les dota de estructura, de nuevos diseños y construcciones, etcétera, de nuevos servicios, excluyendo a las poblaciones que ahí vivían originariamente o impidiendo que poblaciones de menos recursos o pertenecientes a minorías de distinta índole puedan acceder a esas zonas. Y entonces los espacios de gentrificación se convierten en enclaves que al mismo tiempo son una reserva, como las reservas indígenas, ¿no? Una reserva de clase social, pero también son reservas de élites étnicas, blancas. Para ponerles un ejemplo, en la Ciudad de México, un espacio de gentrificación acelerada es la zona de Santa Fe, en el poniente de la Ciudad de México. Es una zona que prácticamente no tiene transporte público. Es una zona donde muy opulenta, pero las calles no tienen banquetas o bordillos para que la gente pueda caminar. Y el criterio implícito para que esto sea así es que nadie necesita caminar porque todo mundo tiene un vehículo, lo cual es absolutamente falso. Pero eso quiere decir que el diseño ha excluido a aquellos que no cumplen las características económicas, pero también culturales, también aparienciales, también de forma de vestir, también de color de la piel, también de forma de consumir y hablar, que son las apropiadas para habitar ese lugar. El lugar expulsa física, económica y simbólicamente a quienes no pertenecen a esa zona. Y eso es propio, por ejemplo, de los procesos de gentrificación. Ahí se juntan mercado y discriminación, no me cabe duda. Gracias, profesor. Bueno, yo quiero cerrar con una pregunta que nos hace Mario Castaño, profe, para terminar esta primera sesión y recordarles pues a las personas que nos están viendo que hay una segunda parte el próximo martes a las 5 de la tarde vamos a continuar con este tema. Él nos pregunta, profe, ¿en las ciudades también se presentan zonas donde se aglutinan personas de una misma característica racial o social, donde ellos mismos se autosegregan? ¿Cómo se podría entender y combatir esto? Sí. La pregunta es muy buena porque se refiere a un fenómeno que se ha llamado exclusión, o incluso Ernesto Laclau, un gran pensador político ya fallecido, llamaba el self-apartheid, algo así como el auto-apartheid. Es decir, el apartheid, que fue esta experiencia de exclusión racial en Sudáfrica, se caracterizaba porque una minoría blanca excluía y segregaba de la vida social y de los beneficios de la cooperación colectiva a la mayoría negra y a otras minorías étnicas, ¿no? Pero ese era un apartheid infligido desde la jerarquía o desde el privilegio. Pero hay también la posibilidad de un self-apartheid, que las comunidades se cierren sobre sí mismas. A ver, los grupos humanos tienen el derecho de agruparse bajo las condiciones que crean adecuadas. Lo que el derecho a la no discriminación exige es que las agrupaciones o las elecciones humanas no violen la distribución de principios públicos de manera equitativa. El ejemplo está con la educación segregada en los Estados Unidos antes de los años 60, en los cuales la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos decía que no había problemas con la segregación educativa, es decir, que hubiera escuelas para niños negros y escuelas para niños blancos, porque el Estado al final de cuentas les estaba garantizando a cada uno educación. Y una pensadora tan importante como la filósofa Hannah Arendt llegó a sostener que era un derecho de los padres blancos asociarse solo con gente que les pareciera adecuada, es decir, otras familias blancas, y por lo tanto impedir que sus hijos se mezclaran en la educación con niños negros, que era el caso de los estados del sur norteamericano donde se daba este debate.
La Corte al final, la Suprema Corte de los Estados Unidos en los 60 acabó prohibiendo la segregación educativa precisamente bajo la idea de que la autosegregación, que era la de los blancos, ¿no? Acababa restringiendo bienes públicos que tendrían que ser compartidos. Es decir, las personas blancas podrían juntarse para las cosas que quisieran, por ejemplo, formar familias. Nadie les podría obligar a formar una familia con alguien que no fuera blanco, pero lo que no podrían hacer es cerrarse sobre sí mismas para limitar el acceso a bienes públicos y a derechos a otras poblaciones por su color de piel. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, porque es inevitable que los grupos humanos se asocien, formen grupos de naturaleza relativamente cerrada o hermética, pero lo importante es que no restrinjan bienes públicos y acceso a derechos a otros grupos humanos, ¿no? Por ejemplo, todo el debate sobre si los clubes, aquellos famosos clubes ingleses que no admitían mujeres, etcétera, y que fueron obligados a abrirse precisamente bajo la idea de que la exclusión de las mujeres lo que restringe es un bien público y por lo tanto implica una conducta antidiscriminatoria. Entonces, ahí la casuística es muy importante, ver en qué forma se autosegrega un grupo, la manera en que el grupo se cierra hacia el exterior, pero lo importante es ver que no se violen derechos ni se monopolicen bienes públicos que deberían ser de acceso compartido. Muy bien, profesor. Yo creo que con esta pregunta cerramos. Profe, muchas gracias por su participación aquí en Ciudad Virtual. Un abrazo aparte de todo el equipo del Instituto de Estudios Urbanos. Y nada, el martes nos encontramos entonces aquí para hablar de las expresiones propiamente de la discriminación en el territorio, ¿verdad? Exactamente. Listo, profe, feliz Nos noche. vemos el martes. Claro que sí. Y a todos muchas gracias por su participación y feliz noche. Hasta luego.